Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Hoy empezamos nuestro proyecto de podcast. Lo hacemos 4 amigas, Marina, Davinia, Paula y yo, que soy María, y somos estudiantes de Economía y Relaciones Internacionales. Y bueno, queríamos tratar temas interesantes de cultura general y un poco para aprender todos. Así que vamos a empezar un bloque en el que explicamos los sistemas de diferentes países, y para empezar pues hemos elegido las 2 Coreas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Davinia y voy a empezar a hablar cómo las 2 Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, se separaron. En el siglo XIV reinaba la dinastía Joseon. En esa época, pues Corea del Norte y Corea del Sur pues constituían un mismo país. Pero ¿qué pasó? Que Japón, el reino nipón, pues quería invadirles, entonces llegaron a la conclusión de que tenían que aplicar una política de aislamiento. Es por ello que se le Nada diferente a lo que aplica hoy en día Corea del Norte. ¡Bacho! Es por ello que se le llamaba a Corea reino ermitaño, pero estando así, con una política de aislamiento, consiguió estar 200 años sin entrar en ninguna guerra. Seguimos. En el siglo XX, Corea tenía muy buena relación con la URSS, ya que le brindaba mucha protección porque Japón seguía queriendo invadir Corea ya por su política expansionista. Pero Rusia, bueno, la URSS en esa época, fue derrotada en la guerra ruso-japonesa. Entonces Japón obligó a Seúl a firmar un acuerdo renunciando a sus posesiones, por lo que Japón estuvo como invasor, gobernando Corea durante 30 años, intentando borrar toda su cultura. Un dato curioso es que la península de Corea ha sido un único país hasta el siglo XX, que esto mucha gente no lo conoce, pero ya tras la Segunda Guerra Mundial, Japón, que perdió, es obligado a renunciar a sus territorios, claro, incluido Corea, que en ese momento pues estaba como estado invasor. Estados Unidos y la URSS acordaron dividir la península en 2, norte para la URSS y sur para Estados Unidos. Y ahora Marina pues nos contará un poco como la parte que tenía la URSS, Corea del Norte, cómo se desarrolló y algunos de sus aspectos más importantes. Hola, yo soy Marina y voy a explicar los aspectos más relevantes sobre la historia de Corea del Norte desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Como ha mencionado Davinia, la URSS tenía en posesión Corea del Norte y creó un comité popular provisional al mando de Kim Il-sung, que para que nos entendamos es el abuelo del actual, que es Kim Jong-un. Pasó a ser una república independiente el 9 de septiembre de 1948, pero aquí todavía no era un estado totalitario, sino que, no un estado totalitario como lo conocemos hoy en día, sino que era jefe de estado el presidente de la asamblea. Hasta que en 1972, porque él quiso, Kim Il-sung se autoproclamó jefe de Estado. Así me gusta. Nada nuevo, para que nos entendamos todos. De la República Popular Democrática de Corea. Estuvo en el cargo hasta 1994 y lo sustituyó el hijo. ¿El padre de Kim Jong-un? Claro. O sea, el hijo es Kim Jong-il y es el padre de Kim Jong-un, que estuvo en el cargo hasta 2011. ¿Cuál es el problema de la sucesión del padre? Que el heredero, por así decirlo, que era aceptado era Kim Jong-nam, que sería hermano de Kim Jong-un. Pero lo detuvieron porque intentó entrar en Japón con un pasaporte falso dominicano. Entonces se decidió que el sucesor debía de ser Kim Jong-un. ¿Y del otro muchacho qué ha pasado? Bueno, eso es un gran misterio por resolver aún. Bueno, más o menos está resuelto, y es que Kim Jong-un fue asesinado en 2017 en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Misteriosamente, en apariencia, y es porque finalmente el Wall Street Journal informó que Kim Jong-un mantenía relaciones con la CIA. Como no, Estados Unidos siempre implicado. Y finalmente, pues nada, está como lo conocemos actualmente, con Kim Jong-un. Sí, una ideología de socialismo-comunismo. Por el resto de países se ve como un estado totalitario. Sigue la idea Juche. Es que para los que no podáis ver, tenemos aquí a una de las integrantes haciendo graves aspavientos en contra de las declaraciones. Solo lo dejamos claro. Hombre, vale. Si os lo habéis preguntado alguna vez, no lo sé, que seguramente Corea del Norte se ve desde los medios de comunicación como un país muy hermético. Pero no es imposible acceder a él. Y aquí os vamos a desvelar la forma de ir. Solo necesitáis seguir
más o menos ricos. Un poquito, o sea, un par de millones, nada. Ahorrar, no, un par de No millones pasa no. nada. Desde España cuesta unos en torno a 3.000 o 4.000 euros y lo tenéis que contratar a través de Travel Korea, que es la web oficial desde España para viajar allí. Lo que pasa es que solo puedes acceder a través de Pekín, de China. Tienes que contratarte el vuelo aparte desde España hasta China. Bueno, uno de los problemas es que luego desde Pekín solo hay una única vía de entrada al país y que la normativa es muy estricta en cuanto a los turistas, porque solo puedes ir acompañado del guía y tienes que ir acompañado de él en todo momento, siempre que estés fuera del hotel. Además, cada vez que veas una estatua de alguno de los líderes tienes que hacer ofrendas. Y si te quieres sacar una foto con la estatua, como cualquiera se haría, no puedes permitir que se corte en la imagen. O sea, tienen que aparecer las entradas. Madre mía, está feo. el ego. Ya. Además, no puedes ir con todo tipo de ropa por la calle, que eso ya pasa en muchos países. Y tampoco, algo que me ha parecido bastante curioso es que no puedes comprar en las tiendas locales, sino que hay tiendas especializadas para turistas. Y además no puedes usar la moneda local ni las tarjetas de crédito. Entonces, ¿cómo pagan? Pues tienes que pagar en euros. O sea, solo puedes acceder con euros. Bueno, si vas desde Europa, en euros. Y a la entrada al país te hacen una especie de chequeo de todo lo que lleves y a la salida te vuelven a revisar todo lo que llevas. Entonces tienes que presentar los tickets de las compras que has hecho para ver si el dinero que te has gastado es... O por si acaso te llevas a Kim Jong-un. Puede ser, claro. Por último, algo también bastante curioso es que no puedes dar propina a los guías o en los restaurantes que comas, pero sí puedes dar una especie de recuerdos a las personas. Y es que... Te recuerdo, como de... Recuerdo, es como una especie de souvenir. O sea, les puedes regalar souvenirs. Le puedes regalar las cosas que tú mismo has comprado allí. Sí. Entonces... Como un souvenir ya, de tu país. de tu propio país. Entonces, a ver, no es... Un imán de Corea del Norte. Sí. Para la nevera. Pero Para está que me establecido lo que puedes regalar según si son mujeres o hombres. Uy. Si es una mujer la que te ha hecho la guía y tú le quieres ser majo con ella y le quieres regalar algo, puedes regalar chocolate, café o una agenda. En cambio, si eres hombre, pueden regalarte botellas de licor, un bolígrafo o una agenda. Para terminar esta parte de Corea del Norte y pasar con Corea del Sur, me gustaría recomendar un libro que actualmente estoy leyendo que se llama Un río en la oscuridad, de Masashi Ishikawa. Es la historia real del autor que relata los 36 años que estuvo en Corea del Norte. Él es japonés, pero su padre es coreano y su madre era japonesa. Entonces cuenta la historia de cómo a través de un programa de la Cruz Roja les llevaron a Corea del Norte para intentar llevar una vida mejor, pero llegaron allí y se encontraron con un régimen totalitario y pasaron grandes penurias. Por tanto, cuenta la historia de cómo consiguió escapar de Corea del Norte y volver a Japón. Y hasta aquí mi parte. Vamos ahora con Corea del Sur. Sí, esto no lo van a escuchar en nuestra parte. Bueno, en mi caso yo soy Paula y os voy a hablar de la República de Corea o Corea del Sur. Aunque algunos la conocen como Corea la Buena o Corea la Mala. Depende de cómo lo veáis. La mala, seguro. Bueno, como estaba diciendo, la República de Corea o Corea del Sur es uno de los 4 tigres o dragones del sudeste asiático. Es decir, aquellos estados que experimentaron un crecimiento acelerado y que se desarrollaron industrialmente en el marco de la Guerra Fría. Bueno, pero los otros dragones esos asiáticos, ¿cuáles son? Pues mira, los otros son Hong Kong, Singapur y Taiwán, pero de ellos es probable que hablemos en otros episodios, así que yo no os voy a adelantar nada. Pero, como dato curioso, ya que me has preguntado, hay otros países como Malasia, Indonesia, Tailandia o Filipinas a los que se les ha llamado tigres menores o pequeños dragones, debido a que su industrialización, siguiendo el modelo de sus vecinos, fue tardío. Pero bueno, hoy no vamos a entrar en eso, sino que os voy a hablar de Corea del Sur, donde se produjo uno de los mayores desarrollos económicos del siglo XX. ¿Por qué? Bien, pasó de ser un país subdesarrollado en los 70 a, en apenas 40 años, convertirse en uno de los países asiáticos con mayor índice de desarrollo humano. Actualmente, Corea del Sur se constituye como una de las principales economías asiáticas, basándose así en un modelo capitalista exportador
definido durante las décadas posteriores a su proclamación como Estado, derivado, como bien dijo mi compañera Davinia, de que quedó bajo la tutela de Estados Unidos. Pero, ¿cuáles creéis vosotros que son las claves de este milagro? Bien, tradicionalmente su economía se basaba en la agricultura. Sin embargo, desde el gobierno se promovió, primero, la importación de materias primas y tecnología, se fomentó el ahorro y la inversión, especialmente sobre el consumo y el desarrollo tecnológico, y se mantuvo un prudente gasto ¿Y público. cuál crees que fue el principal factor de crecimiento económico? Indudablemente, yo creo que este crecimiento, yo creo no, lo dicen los expertos, se basó en que supo reconocer su principal ventaja, que básicamente era la gran cantidad de mano de obra que existía. A partir de la gran cantidad de gente que había y de los salarios bajos, dirigió sus recursos hacia las industrias, que orientó hacia la exportación. Aunque en este caso también resulta muy importante la gran inversión que se produjo en la educación y, por tanto, en el capital humano. Entonces, si este modelo se exporta a otros países, ¿es viable? O sea, ¿funciona o no? A ver, obviamente es un modelo atractivo, porque resulta muy rápido y efectivo para otros países en vías de desarrollo, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas que resultan importantes. Por ejemplo, desde un primer momento se promovió desde el Estado una legislación que favoreciera la implantación de empresas. Pero, además, esta legislación fue restrictiva respecto a la asunción de derechos laborales, es decir, que los trabajadores no tenían los derechos que pueden tener ahora en los países occidentales. Entonces, esto, sumado al carácter autoritario del gobierno, fue un factor clave a la hora de asegurar que las políticas diseñadas para aumentar el crecimiento fueran efectivas. Entonces, a partir del golpe militar es cuando empieza el carácter autoritario. Sí, aproximadamente desde el golpe militar que produjo Park Chung-hee en 1961, se usó esa posición de poder que obtuvo durante 18 años para obligar a los ricos en invertir en el país. De hecho, de aquí va a derivar el principal problema de estas políticas, que es que se favoreció la aparición de los denominados chaebols. Los chaebols son conglomerados de empresas o industrias propiedad de una misma familia y que mantienen una posición dominante sobre la economía, ejerciendo cierto control. Como Hyundai y Samsung, ¿no? Sí, efectivamente, son al final empresas que dominan toda la vida de este país, de Qué Hyundai. buen capitalismo, Corea del Sur. ¿A qué sí? ¿A qué flipas? Capitalismo explotado. Capitalismo del bueno. Vale, Broncano, no nos saltes el copyright. El derecho mercantil. El problema de este modelo fue la excesiva dependencia que se generó de los préstamos a corto plazo y la reestructuración de algunos de estos conglomerados o chaebols de los que os estaba hablando anteriormente. ¿Por qué? Pues porque se produjo una crisis financiera durante 1997 y 1998. Esta fue la primera que tuvo que experimentar, de hecho, el país como tal, ya que la siguiente sería la de 2008, que probablemente todos hayáis oído hablar de ella y, bueno... Y también hemos sufrido. Sí, probablemente. Pero bueno, la realidad es que esta crisis sirvió para flexibilizar el mercado laboral y para abrir el mercado a importaciones y a la inversión extranjera. ¿Pero sigue funcionando esto hoy en día? Pues mira, en la actualidad la verdad es que el modelo necesita una reforma. De hecho, ya se está estudiando formas de reorientar el modelo económico y pasar de ser tan expansionista a mejorar un poco el mercado interno. Porque se necesita una reforma y eso es un hecho real. Es decir, el crecimiento que había experimentado en las primeras décadas, que alcanzaba el 7%, es de ahora de un 3%, por lo que se está desacelerando este crecimiento que se venía experimentando desde los años 70. ¿Pero por qué crees que está pasando esta desaceleración? Bueno, según lo que dicen los expertos y lo que puedes investigar un poco por internet, dicen que el mercado es demasiado abierto. Es decir, que el rápido crecimiento ha creado ciertos desequilibrios estructurales en el propio mercado. Además, la población envejece rápidamente y el mercado laboral es muy inflexible, como ya os comentaba anteriormente. Las horas de trabajo son muy largas y el principal problema es la baja productividad de los trabajadores. Además, los chaebols, unidos a la gran corrupción que existe en el país, ejercen gran control de la economía y se depende de las exportaciones, en lugar de en el consumo interno. De esta forma persisten también algunos problemas socioeconómicos, pero en ellos no vamos a entrar. Bueno, eso ha sido todo lo que os quería comentar hoy sobre Corea del Sur, pero no es todo por el capítulo de hoy, sino que nos gustaría acabar con algunas noticias o datos curiosos de interés general, de los que se encargará nuestra compañera María.
Bueno, y vuelvo otra vez y queríamos despedir nuestro episodio con algunas noticias que ya sean de actualidad o nos parezcan especialmente relevantes. Y para eso quería hablar de un mal que se propaga por el aire y hace que la gente se quede en sus casas. Y no estoy hablando del coronavirus, sino de una terrible plaga de langostas que está sufriendo ahora mismo el Cuerno de África y la península arábiga. Concretamente afecta a países como Etiopía, Kenia, Somalia, Egipto, Eritrea, Sudán del Sur, Irán, Yemen, Arabia Saudí y Pakistán. Esta amenaza consiste en enormes enjambres de langostas que devoran los cultivos y pastos de la región, dejando estas zonas que ya de por sí algunas sufren de hambrunas cíclicas con una auténtica carencia de alimentos. Y aunque estas plagas hayan sido circulares, hayan sido vistas desde tiempos bíblicos, se cree que la influencia del cambio climático pues tiene mucho que ver con que esto sea una de las peores que se ha visto en décadas. Y es que está siendo una amenaza sin precedentes. Hasta ahora no se ha adaptado nunca enjambres de tal envergadura. Alrededor de 30 millones de personas están amenazadas por el hambre y ven como olas de insectos que algunas veces llegan a sumar más de 150 millones de ejemplares por kilómetro cuadrado devastan hectáreas de cultivo. La ONU avisa que algunos enjambres de gran envergadura pueden llegar a devorar alimentos suficientes para alimentar a 84 millones de personas al día. Y según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se trata de una amenaza de dimensiones internacionales y que pone en peligro la seguridad alimentaria pues, de toda la subregión. Se quiere organizar una campaña colectiva para apoyar a los gobiernos a frenar esta crisis, sobre todo por métodos aéreos que son los más efectivos, aunque precisamente por falta de estabilidad en los gobiernos, países como Somalia o Sudán del Sur no han podido decretar lo que allí correspondería a un estado de alarma. Y para acabar con este problema, tanto la FAO como la ONU o la Organización Mundial de la Salud estiman que se necesitan fondos de alrededor de 76 millones de dólares. Esta noticia, aparte de ser terrible, supone una vez más cómo los efectos del cambio climático, aunque no directamente, nos pueden afectar indirectamente, ya sea a través de formas de inmigración, búsqueda de ayuda financiera, desabastecimiento, cambio en precios de materias primas, etcétera. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando. Muchas gracias, sobre todo porque es nuestro primer programa. Estamos muy verdes en esto, lo entendemos, bastante nerviosas. No es nada fácil hablar después delante de un micrófono. Hemos tenido bastantes problemas técnicos. Ya os los conto. Ya os los contaremos en otra ocasión. Y nos gustaría que nos dejarais también ideas para próximos programas, aunque ¿Y qué os tenemos gustaría escuchar? ¿Sobre qué países? ¿Temas de economía? Y seguirnos en redes sociales, utilizamos Instagram y Twitter, @café de las 4. Y ya está. Buenas noches y buena suerte. Solo decía buenas noches. Adiós.